Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Escuchen, si tienen a bien sentarse un rato junto a este humilde fuego que crepita bajo el inmenso dosel del cielo del oeste. Un cielo tan vasto que a veces parece que el alma misma de Dios se ha extendido sobre nosotros. Mi voz, ya vieja y curtida como el cuero de una silla de montar, ha escuchado infinidad de susurros traídos por el viento. Historias nacidas en la soledad de las praderas y en el eco de las montañas. Hoy les traigo una que no fue escrita en papel, sino grabada en el hielo y la nieve del invierno de Wyoming en el año de gracia de 1874. Es una balada de desolación, de un acto de bondad tan improbable como una flor en la escarcha, y de un amor que desafío al desierto mismo. Acomódense pues, que la luna ya está alta, y el aire frío de la noche invita a los relatos. El viento, ese viejo lobo del oeste, aullaba sin piedad en el territorio de Wyoming en el invierno crudo de 1874. Sus garras heladas rasgaban los escasos jirones de dignidad que aún se aferraban a las almas descarriadas que deambulaban por aquellas tierras indómitas. En el desolado Fort Braxton, un puñado de barracas desvencijadas y un fortín de madera que había visto días mejores, la desolación no era solo un paisaje, sino una presencia tangible, un aliento gélido que se colaba hasta los huesos. Los días eran cortos, grises, envueltos en una neblina de nieve y desesperanza, y las noches, largas y oscuras, traían consigo el eco de lobos hambrientos y el susurro constante de la soledad. En medio de este lienzo desolador, sobre una tosca plataforma de madera levantada en el centro del fuerte, se alzaba Isabela. Su figura, antaño esbelta y llena de gracia, ahora se veía encorvada, encadenada, una sombra de lo que fue. Cada eslabón de la cadena que aprisionaba sus delicadas muñecas era una punzada en su alma, un recordatorio cruel de su condición, una mercancía en un mundo que no conocía la piedad. El frío del acero se le clavaba en la piel, un frío que se extendía hasta sus huesos, pero que era insignificante comparado con el hielo que sentía en su corazón. Sus ropas, jirones, de lo que alguna vez fueron vestiduras finas, ahora se pegaban a su cuerpo como una segunda piel, sucia y rasgada, marcando el paso de las penurias. Un chal raído, que debió ser de lana fina, apenas le ofrecía consuelo contra la ventisca que, impávida, jugaba con los mechones de su cabello oscuro, desprendiéndolos de su recogido original. Sus ojos, antaño desafiantes y llenos de la chispa de una juventud vibrante, ahora estaban velados por una capa de desesperación que los hacía parecer antiguos, cansados. No había lágrimas en ellos. Las lágrimas ya se habían secado hacía mucho, reemplazadas por una aridez que reflejaba el paisaje a su alrededor. Solo una mirada fija, casi vacía, que se negaba a encontrarse con las miradas lascivas y los rostros burdos de la multitud que se agolpaba a sus pies. Podía sentir el calor de los alientos, el olor a tabaco rancio, sudor y alcohol. Escuchaba las risas ásperas, los comentarios soeces, el murmullo de las apuestas.
Cada sonido era un martillo golpeando su dignidad, cada mirada una estocada al último resquicio de su orgullo. Había sido arrancada de su hogar, de su vida, vendida como un objeto para saldar deudas que no eran suyas, arrastrada a través de leguas de el polvo y miseria hasta este confín del mundo. La injusticia se le atragantaba en la garganta, una bilis amarga que no podía escupir. Vivía en una prisión interna, un calabozo de recuerdos. Recordaba el sol de su tierra natal, el aroma de los jazmines en flor, el murmullo de las conversaciones en su idioma natal, tan diferente a la áspera lengua que ahora la rodeaba. Recordaba los libros, las horas pasadas sumergida en historias que la transportaban a mundos lejanos, tan distintos a la cruda realidad de Fort Braxton. Aquella vida, aquel mundo, ahora parecían un sueño lejano, un eco difuso en la niebla de su memoria. Su familia, su nombre, su historia, todo había sido despojado, arrastrado por la corriente de la adversidad, dejándola varada y expuesta. Se sentía como una hoja seca en la inmensidad de la pradera, a merced de cualquier ráfaga de viento. No había un solo atisbo de esperanza en su horizonte. Solo la promesa de una servidumbre incierta, una vida de sombras. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que, aún en su miseria, seguía existiendo, atrapada entre el deseo de desaparecer y la innata resistencia de su espíritu. Se preguntaba si habría un final para su calvario, o si esta era ya la antesala de su fin. La nieve caía implacable, cubriendo el suelo y los techos, y cada copo parecía añadir un peso más a su ya insoportable carga. Mientras tanto, en las afueras de aquel desolador fortín, Caleb era la encarnación misma de la soledad del oeste. No era una soledad impuesta por la miseria, sino elegida, tallada a golpe de dolor y cicatrices. Su hogar era una cabaña de troncos apiñada contra la ladera de una colina, a varias leguas del fuerte, tan remota que el mismo viento parecía perderse antes de alcanzarla. Estaba construida con sus propias manos, cada tronco cortado, cada piedra colocada, un monolito a su aislamiento autoimpuesto. La chimenea, robusta y siempre humeante, era el único signo de vida en el vasto y silencio reino de nieve que lo rodeaba. Su mundo era el susurro del bosque, el hielo que se aferraba a las ramas desnudas en invierno y el canto del río en verano. Caleb era un trapero, un hombre de la naturaleza, forjado por el frío y la dureza de la vida en la frontera. Sus manos, grandes y callosas, parecían hechas de la misma corteza de los pinos que lo rodeaban, y su rostro, curtido por el sol y el viento, estaba surcado por líneas que contaban historias de inviernos pasados y lunas solitarias. Sus ojos, del color del acero bajo un cielo helado, rara vez mostraban emoción. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían presenciado la brutalidad del mundo y la fragilidad de la vida. Pero si uno se detenía a mirarlos con atención, más allá de la quietud inquebrantable, podía discernir una melancolía profunda, un eco de una herida que el tiempo no había logrado cerrar. Esa herida era el recuerdo de su hermana, Elara, una muchacha de risa clara y ojos como el cielo de estío, a quien había perdido años atrás en circunstancias que se negaba a recordar en detalle, pero que atormentaban sus noches. Elara, vendida de una forma u otra, arrastrada a un destino cruel en manos de hombres despiadados, había muerto lejos de él, en la soledad y la desesperación. Aquella tragedia había quebrado algo en Caleb, lo había empujado a la reclusión, a la vida de ermitaño. Había huido del mundo de los hombres, de sus vicios y sus injusticias, buscando refugio en la implacable pero honesta soledad del desierto. Se había prometido a sí mismo, en un voto silencioso, grabado en la tumba de su corazón, que jamás, bajo ningún concepto, permitiría que una injusticia así, la venta de un alma humana como si fuera ganado,
ocurriera de nuevo en su presencia sin que él interviniera. Era un juramento pesado, un ancla que lo mantenía atado a un pasado doloroso, pero también la brújula moral que lo guiaba. Su vida era una rutina marcada por la supervivencia. Se levantaba antes del sol, cuando las estrellas aún pestañeaban en el firmamento. Atizaba el fuego, se vestía con sus pieles gruesas y salía al frío mordaz para revisar sus trampas. Un ritual diario que lo mantenía conectado a la vida salvaje. Las huellas en la nieve, el rastro de un zorro, el aullido distante de un lobo eran su compañía. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran pocas, directas, tan concisas como el filo de un cuchillo bien afilado. La soledad se había convertido en su escudo, un muro inexpugnable que lo protegía del dolor del mundo. Había aprendido a depender únicamente de sí mismo, a confiar solo en su instinto y en la fiabilidad de su rifle. Pero incluso el lobo más solitario debe, de vez en cuando, acercarse a la civilización. La escasez de provisiones en su cabaña, la necesidad de sal, pólvora y algunos otros bienes esenciales que no podía obtener de la tierra, lo había obligado a emprender el viaje al Fort Braxton. Cada paso de su caballo en la nieve crujiente era un recordatorio de lo que dejaba atrás. El silencio sagrado de su refugio. No le gustaban los fuertes, ni la gente que se agolpaba en ellos. Sentía el hedor de la desesperación, la ambición y la miseria humana, olores que el viento no podía dispersar. Pero la necesidad era una maestra implacable, y así, con el corazón pesado y el alma en guardia, Caleb se dirigía hacia el bullicio forzado de Fort Braxton, sin saber que el destino, con su ironía habitual, estaba a punto de poner a prueba la solidez de su voto silencioso y la fortaleza de su aislamiento. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco de olvido, y quizás de una nueva, inesperada historia. El aire en Fort Braxton estaba denso, cargado de una mezcla acre de sudor, tabaco, alcohol barato y el inconfundible tufo de la desesperación. El frío mordía, pero la excitación de la multitud parecía generar un calor malsano, una energía febril que se arremolinaba alrededor de la plataforma de subastas. El subastador, un hombre corpulento de voz gutural y rostro enrojecido por el whisky, peroraba sin descanso, sus palabras resonando en el aire gélido, cada una de ellas un golpe más a la ya maltrecha dignidad de Isabela. Una joven fuerte, caballeros. De buena cuna a pesar de sus infortunios, ideal para el trabajo duro o para hacer compañía en las largas noches de invierno. ¿Quién ofrece más por esta mercancía? La palabra mercancía era un veneno que se le escurría por la garganta, quemándole el esófago, y el eco de su propia humillación resonaba en sus oídos. Los hombres, toscos y rudos, con sus sombreros de ala ancha y sus abrigos gruesos, se empujaban, escupían y reían, sus ojos fijos en Isabela como si fuera un caballo o un saco de grano. Podía sentir el peso de sus miradas, cada una de ellas una afrenta personal. Los comentarios volaban, groseros y desinhibidos, la despojaban no solo de sus ropas, sino de su misma humanidad. El cuerpo de Isabela temblaba, no solo por el frío, sino por una mezcla de rabia impotente y un terror gélido que le helaba la sangre en las venas. Su corazón latía desbocado, un tambor en su pecho, anunciando el fin de su libertad, aunque ésta ya fuera una palabra vacía. Los grilletes de sus muñecas, ásperos y pesados, le rozaban la piel, dejándole marcas rojas que se confundían con el sabañón. Intentó levantar la barbilla por un último acto de desafío, pero la fuerza le falló. Cerró los ojos por un instante, deseando que el suelo se abriera y la tragara, o que el viento se la llevara, o que simplemente dejara de existir.
En ese preciso instante, como un espectro surgido de entre la neblina de nieve y los rostros borrosos, Caleb emergió de la multitud. Sus pasos eran lentos, deliberados. Su figura imponente se abría paso entre los hombres que se apartaban a su paso, quizás por su tamaño, quizás por el aura de aislamiento que lo envolvía. Llevaba un pesado abrigo de piel de bisonte, lo que lo hacía parecer aún más grande, casi una criatura mítica del desierto. Un sombrero de fieltro, calado hasta los ojos, ocultaba la mayor parte de su rostro. Sus ojos, sin embargo, permanecían fríos y fijos, como el acero y el hielo. No mostraban ni codicia ni lástima, solo una quietud inquebrantable que contrastaba con el fervor de la subasta. El subastador, ansioso por cerrar la venta, elevó la voz. $600. Alguien da 650. ¿Nadie más? Una ganga, señores, una ganga. Un silencio tenso, casi palpable, se cernió sobre la multitud. Era el silencio que precede a la toma de una decisión, el momento en que se deciden los destinos. Isabela, con los ojos aún cerrados, aferrada a su última brizna de esperanza, sentía que el tiempo se estiraba, agónico. Entonces una mano enguantada, grande y fuerte, se alzó en el aire. No hizo un gesto grandilocuente, ni un movimiento brusco. Fue un simple levantar de la mano, un ademán silencioso. Pero la voz que le siguió, aunque áspera y grave, resonó con una autoridad que acalló el bullicio. $1000, la suma, $1000. 1.000.000 de billetes en aquel tiempo y lugar. Una fortuna. El murmullo se extinguió. Las risas se ahogaron. Un silencio estupefacto se apoderó de Fort Braxton. Las bocas se abrieron, los ojos se desorbitaron. Nadie esperaba tal oferta por una mercancía tan común. El subastador, aunque visiblemente sorprendido, se recuperó rápidamente. Su voz ahora teñida de un respeto forzado. $1000, $1000, oferta del señor. No terminó la frase, pues Caleb no le dio tiempo. Sin esperar más, Caleb se adelantó, arrojando sobre la mesa un fajo de billetes cuidadosamente atados. El sonido del papel al caer era casi inaudible en el silencio sepulcral, pero su peso era innegable. La transacción fue rápida, como si estuviera ansioso por terminar con aquella farsa. Una vez que el dinero fue contado y la propiedad de Isabela transferida, Caleb se acercó a la plataforma. Sus movimientos eran económicos, sin un solo gesto superfluo. Sus ojos se encontraron con los de Isabela por un instante fugaz. No había en ellos ni reproche, ni compasión, solo una suerte de reconocimiento sombrío. Extendió su mano, no para tomarla, sino para alcanzar las cadenas. Con una precisión sorprendente, extrajo una pequeña llave de su bolsillo y, sin decir una palabra, liberó a Isabela de sus grilletes. Las cadenas, pesadas y frías, cayeron al suelo de madera con un estruendo metálico que resonó en el aire helado, un sonido que era a la vez un trueno de liberación y el tañido de una campana fúnebre para su antigua vida. Isabela, con los ojos bien abiertos, apenas podía comprender lo que sucedía. El peso de los grilletes había desaparecido, pero el peso de la incertidumbre la aplastaba. Se frotó las muñecas doloridas, sintiendo el hormigueo de la sangre regresando a sus extremidades entumecidas. Caleb, sin una sola mirada atrás, sin una palabra, sin una explicación, se dio la vuelta. Su figura corpulenta se desvaneció entre la multitud, tan silencioso como había llegado. La ventisca, que había amainado por un momento, volvió a arreciar, envolviéndolo en un manto blanco, y en cuestión de segundos, el trapero solitario desapareció en la tormenta de nieve, dejando a Isabela sola en la plataforma, libre pero desamparada, con el eco de las cadenas resonando en sus oídos y la pregunta ¿por qué? Martilleándole en la cabeza. No había pedido nada a cambio. Su acto había sido puro.
Desinteresado, y eso, en el crudo oeste, era tan desconcertante como un oasis en el desierto. Isabela quedó allí, tambaleándose, como un cervatillo recién nacido. La libertad, que un momento antes había parecido el más dulce de los sueños, ahora se revelaba como una jaula aún más grande. Estaba sola, sin un centavo, sin un nombre, en un territorio implacable que no conocía la piedad. El viento, ahora su único compañero, la azotaba, recordándole su vulnerabilidad. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hacia dónde ir? El fuerte, que había sido su prisión, ahora le parecía un refugio incierto, lleno de peligros conocidos. Pero la vasta y desolada naturaleza salvaje que la rodeaba era un monstruo desconocido, un abismo helado que amenazaba con engullirla. Sin embargo, en medio de su desesperación, una pequeña chispa se encendió en su pecho, una extraña calidez que el frío no podía apagar. Era la intriga. ¿Quién era aquel hombre silencioso? ¿Por qué había pagado un precio tan exorbitante por ella, solo para dejarla en libertad sin pedir nada? Su acto de bondad, tan incomprensible en aquel mundo de codicia y brutalidad, había despertado algo en ella, una curiosidad que desafiaba el miedo. Su instinto, el mismo que la había mantenido con vida hasta entonces, le decía que la libertad, sin un lugar al que ir, era solo otra forma de desesperación, que quizás la respuesta a su dilema no estaba en huir, sino en seguir. Con una determinación que apenas sabía que poseía, Isabela se bajó de la plataforma. Sus piernas, aún débiles por el encierro y el frío, apenas la sostenían. Sus ojos, ahora con una nueva determinación, buscaron las huellas frescas de las botas de Caleb en la nieve. Eran grandes, profundas, fáciles de seguir, como un rastro de pan rallado dejado por el destino mismo. El subastador, los hombres de la multitud, la miraban marchar, algunos con curiosidad, otros con una mueca de desprecio. Pero Isabela no los vio. Su mirada estaba fija en la dirección en que Caleb había desaparecido. El invierno se cernía sobre ella, amenazante. Las nubes se cerraban, prometiendo más nieve, más frío. Pero Isabela, impulsada por una mezcla de desesperación y la extraña calidez de la esperanza, decidió desafiar el peligroso invierno y seguir sus huellas. Rogaba en silencio, con cada fibra de su ser, que su liberador no fuera un nuevo amo disfrazado, sino una esperanza, un faro en la oscuridad que había sido su vida. Su dilema era desgarrador: confiar en un completo extraño, un hombre de acero y silencio, que había demostrado ser honorable en un mundo deshonroso, pero cuya reclusión la llenaba de incertidumbre. ¿Podría reconstruir su vida, proteger su recién adquirida libertad, sin caer en nuevas dependencias? Solo el camino por delante lo diría, y la nieve, que caía ahora con más fuerza, parecía borrar el pasado, invitándola a forjar un nuevo sendero. Y así, mientras la soledad de la pradera se tragaba las últimas huellas de un acto de bondad, uno se pregunta qué camino tomaríamos nosotros en semejante encrucijada del alma. Es en estos momentos de profunda incertidumbre, en el eco de decisiones que marcan destinos, que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando, compartiendo este viaje. Si estas historias que exploran el corazón humano y sus desafíos también les importan, consideren unirse a nuestra caravana, suscríbanse. Su apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades que el viento del oeste nos susurra al oído. El camino es largo y el fuego más cálido con más compañía. El rastro de Caleb era una delgada línea de esperanza en la inmensidad blanca del desierto. Isabela, con cada paso, sentía cómo el frío se le metía en los huesos, cómo el hambre le roía las entrañas y la fatiga le pesaba como una losa. La nieve, que había sido su guía, se volvió su torturadora. Cada copo una aguja helada en su rostro, cada ventisca
una bofetada cruel. Sus pies, mal calzados, se hundían en la nieve profunda, y el dolor se irradiaba por sus piernas entumecidas. La noche se cernió sobre ella, una manta de oscuridad asfixiante, y Isabela se vio obligada a buscar refugio bajo un saliente rocoso, tiritando, acurrucada, con el aliento helado saliendo de sus labios como nubes fantasmales. La soledad de la noche en el desierto era un depredador silencioso, y el aullido lejano de un lobo la hizo encogerse aún más, dándose cuenta de la fragilidad de su existencia. Durmió a trompicones, soñando con fuegos cálidos y manos protectoras que se desvanecían al despertar. Durante 2 días y 2 noches, Isabela siguió las huellas, su determinación alimentada por una mezcla de desesperación y la extraña certeza de que aquel hombre, Caleb, no era una amenaza. Había algo en su silencio, en la forma en que había roto las cadenas, que le transmitía una extraña sensación de seguridad. Finalmente, al amanecer del tercer día, cuando el sol se asomaba perezosamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y grises, divisó una columna de humo elevándose hacia el cielo. Era una señal, una promesa. Con renovadas fuerzas se arrastró por la última pendiente y allí, anidada en la base de una colina, se erigía una cabaña de troncos, pequeña pero robusta, con una chimenea humeante que era la encarnación misma del calor y la vida en aquel páramo helado. La visión de la cabaña la llenó de un alivio tan intenso que sus piernas cedieron. Se desplomó en la nieve, exhausta, pero con una sonrisa débil asomando en sus labios agrietados. Había llegado. Se arrastró hasta la puerta de madera, levantando una mano temblorosa para golpear. La puerta se abrió antes de que pudiera hacerlo, y allí estaba Caleb, su figura imponente enmarcada por la luz cálida del interior. Sus ojos, los mismos ojos inescrutables de acero y hielo, se clavaron en los de ella, sin sorpresa, solo con una quietud que a Isabela le pareció extrañamente reconfortante. «Adelante», dijo Caleb, su voz grave, sin un ápice de emoción. Era la primera palabra que le dirigía. Isabela entró, sintiendo un calor que la envolvía, un contraste bendito con el frío implacable del exterior. La cabaña era rústica, pero impecablemente limpia. Un fuego crepitaba alegremente en la chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Había un catre cubierto con pieles de animales, una mesa tosca y 2 sillas, y estantes repletos de provisiones, trampas y herramientas. El aroma a madera quemada y a café recién hecho llenaba el aire. Caleb le ofreció una taza de té de hierbas humeante y un trozo de pan. Isabela aceptó, sus manos temblorosas, y comió y bebió con una avidez que avergonzaría a cualquiera. Pero Caleb solo la observaba en silencio, sin juzgar. Los primeros días en la cabaña de Caleb fueron una danza de incómodo silencio y observación. Isabela se esforzaba por ser útil, limpiando, organizando y aprendiendo las rudimentarias tareas de la vida en la frontera. Caleb, por su parte, seguía siendo un enigma. Hablaba poco, sus frases eran monosílabas, pero sus acciones eran elocuentes. Se aseguraba de que tuviera leña, de que comiera, de que estuviera abrigada. No había en él la crueldad de sus antiguos captores, ni la lascivia de la multitud del fuerte. Había una rectitud innegable en su comportamiento, una especie de honor silencioso que le infundía a Isabela una confianza que nunca creyó volver a sentir. Poco a poco, a medida que los días se convertían en semanas y el invierno apretaba con más fuerza, la desconfianza inicial fue cediendo el paso a una comprensión tácita. Isabela aprendió a leer los sutiles gestos de Caleb, el ligero asentimiento de su cabeza, el brillo fugaz en sus ojos. Él, a su vez, empezó a ver más allá de la fragilidad aparente de Isabela,
descubriendo su resiliencia, su inteligencia, su espíritu indomable. Ella lo ayudaba a revisar las trampas, aprendiendo a identificar las huellas en la nieve, a distinguir los sonidos del bosque. Él le enseñaba a cazar con un rifle, a desollar un animal, a preparar la carne para el invierno. Eran dos almas solitarias que por un giro del destino se habían encontrado y en la forja de la adversidad comenzaban a moldear una conexión inesperada. Una noche, mientras la tormenta de nieve aullaba afuera y el fuego crepitaba en la chimenea, Isabela se atrevió a preguntarle: «Caleb, ¿por qué? ¿Por qué me compraste solo para liberarme?». Caleb tardó en responder. Miró el fuego, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «Perdí a mi hermana hace años», comenzó, su voz apenas un susurro. «Vendida, murió sola, en condiciones similares. Me hice una promesa, que no volvería a permitir que una injusticia así ocurriera en mi presencia». Su voz se apagó, y el silencio llenó la cabaña. Un silencio pesado con el eco de un dolor antiguo. Isabela sintió una punzada de compasión. Comprendió el tormento que lo había llevado a la reclusión, la profunda herida que lo marcaba. «Lo siento», susurró, «pero ¿por qué yo? ¿Por qué arriesgarte por una desconocida?». Caleb se volvió hacia ella y por primera vez Isabela vio un atisbo de algo más allá de la quietud en sus ojos. «No eras una desconocida, eras una vida, una persona encadenada, y mi voto no era solamente para ver, sino para actuar». Allí, en la quietud de la cabaña, la verdad de su acto de coraje se reveló. No era un capricho, ni un impulso, sino el cumplimiento de una promesa sagrada, nacida de un dolor tan profundo como el suyo. Sin embargo, la paz recién encontrada era frágil. La presencia de Isabela en la cabaña de Caleb, aunque llena de una promesa incipiente, también había roto su aislamiento cuidadosamente construido. El mundo exterior, ese que Caleb tanto se esforzaba por evitar, comenzó a llamar a su puerta. Un día, mientras estaba fuera revisando sus trampas, Caleb encontró huellas de caballo que no eran las suyas y no eran de ningún animal conocido. Eran huellas de varios hombres que parecían estar buscando algo o a alguien. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las heridas de su pasado, las que lo habían empujado a la reclusión, parecían estar a punto de reabrirse. El dilema de Caleb era ahora más profundo que nunca. Su acto de redención personal lo había obligado a romper su aislamiento, y esa ruptura había traído consigo un peligro latente. Proteger a Isabela significaba arriesgar su propia vida, la paz que tan arduamente había construido, incluso la posibilidad de reabrir las heridas que lo llevaron a la reclusión. Podría protegerla sin arrastrarla a los fantasmas de su propio pasado. Había hombres que lo buscaban, viejos enemigos quizás, o aquellos que buscaban reclamar a Isabela, sea por sus deudas o por su identidad. La quietud de su vida se había deshecho por completo. Una mañana, Caleb regresó a la cabaña con el rostro aún más sombrío de lo habitual. Una flecha con una pluma extraña se había clavado en un árbol cercano, demasiado cerca de su ruta habitual. No era una flecha de caza, era una advertencia o quizás un mensaje. Su mirada se encontró con la de Isabela y en sus ojos ella vio una preocupación que nunca antes le había notado. «Nos están buscando», dijo Caleb, su voz grave. «No sé si a ti, a mí o a ambos, pero no estamos seguros aquí». La precaria paz que habían construido se hizo pedazos. La amenaza era real, palpable. El invierno, que antes era su mayor adversario, se había convertido en un aliado, pues dificultaba el rastreo de aquellos que los acechaban. Pero la primavera estaba cerca y con ella el deshielo que haría más fácil seguirlos. Caleb se dio cuenta de que no podía volver a su vida solitaria. Isabela no era solo una vida que había salvado, era una presencia que había comenzado a sanar una parte de su alma
que creía perdida para siempre. Su risa, el sonido de sus pasos, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando aprendía algo nuevo, todo eso se había incrustado en su corazón. Y eso, para un hombre que había jurado no sentir nada más que dolor, era un milagro. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. La encrucijada entre el aislamiento seguro y un futuro incierto, pero lleno de una promesa que no se atrevía a nombrar. Y mientras Caleb ponderaba el peso de su juramento y el nuevo afecto que lo ataba, me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, de que estas historias de sacrificio y valentía sigan sonando en la quietud de la noche. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, esas que nos recuerdan de qué está hecho el espíritu humano. Sigamos, pues, antes de que el fuego se apague. La amenaza se cernía sobre ellos como un buitre paciente esperando el momento de atacar. Caleb e Isabela sabían que el tiempo se les agotaba. Las huellas extrañas se hicieron más frecuentes, los sonidos distantes de caballos más cercanos. El invierno, que hasta ahora había sido su cómplice, comenzaba a ceder, y con el deshielo, su rastro sería pan comido para sus perseguidores. Caleb, con su rostro más sombrío de lo habitual, se movía por la cabaña, preparando sus armas, su mirada llena de una determinación férrea. Isabela lo observaba, su corazón encogido, pero su espíritu no quebrado. Había llegado el momento de enfrentar el pasado, tanto el suyo como el de Caleb. Una tarde, mientras la nieve derretida goteaba de los aleros de la cabaña, un grupo de hombres apareció en el horizonte. Eran 5, con sus sombreros calados y sus rifles en ristre, cabalgando con una insolencia que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Isabela reconoció a uno de ellos, un hombre de rostro marcado y ojos pequeños, que había estado presente en la subasta de Fort Braxton. Quizás eran los acreedores de su familia, o simplemente hombres que la veían como una propiedad de la que aún podían sacar provecho. El corazón de Isabela latió con fuerza. Pero esta vez no era solo por miedo, sino por una indignación renovada. Caleb se movió con presteza. «Dentro», ordenó a Isabela, su voz grave y autoritaria. «Y prepárate». Ella no lo dudó. Sabía que no podía ser una carga. Dentro de la cabaña, tomó el rifle que Caleb le había enseñado a usar, sus manos firmes a pesar del temblor interno. Se asomó por una rendija entre los troncos, observando cómo los hombres desmontaban, sus rostros duros y sus miradas de halcón. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se acercó a la cabaña. «Caleb, sabemos que estás ahí», gritó, su voz áspera resonando en el aire. «Hemos venido por la muchacha, es nuestra, por derecho, y tú eres un entrometido». Caleb, de pie en el umbral de su cabaña, su rifle en la mano, no se inmutó. «Nadie es propiedad de nadie», respondió, su voz tan fría como el hielo. «Y ella no se va de aquí. Tenemos órdenes de traerla de vuelta», vociferó el hombre. «Y si te interpones, no dudaremos en...» Pero no terminó la frase. Caleb disparó, el estampido del rifle rompiendo el silencio. La bala silbó, rozando la oreja del líder, que retrocedió con un grito de sorpresa y furia. «¡A por él, muchachos! ¡Y no sean delicados con la mujer!» La lucha comenzó. Los hombres se dispersaron, buscando cobertura entre los árboles y las rocas. Los disparos resonaron, y el olor acre de la pólvora llenó el aire. Caleb, un hombre de la frontera, era un tirador experto, y su conocimiento del terreno era una ventaja. Se movía con agilidad, disparando con precisión mortal, recargando su rifle con una rapidez asombrosa. Pero eran 5 contra 1.
y los disparos impactaban contra los troncos de la cabaña, levantando astillas y trozos de madera. Isabela, desde el interior, no se quedó quieta. Recordó las lecciones de Caleb, la forma de apuntar, de disparar. Cuando uno de los hombres se acercó demasiado a la cabaña, intentando flanquear a Caleb, ella apuntó con pulso firme y disparó. El hombre gritó, cayendo al suelo, herido en el hombro. Su valentía sorprendió a los atacantes y a Caleb mismo, que lanzó una mirada de aprobación hacia la cabaña. La refriega duró lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron minutos tensos y llenos de adrenalina. El frío del acero del rifle en sus manos, el olor a pólvora quemada, el sonido de los casquillos cayendo al suelo, todo se grababa en la memoria de Isabela. Caleb luchaba con una ferocidad que ella nunca había visto, una furia contenida que revelaba el dolor del pasado que lo impulsaba. No solo estaba protegiéndola a ella, estaba honrando la memoria de su hermana, redimiéndose a sí mismo a través de este acto de sacrificio. Finalmente, el líder, con 2 de sus hombres caídos y los otros 2 heridos, se dio cuenta de que no podían ganar. «¡Esto no ha terminado, Caleb!», gritó, antes de girar su caballo y huir con los pocos que le quedaban, desvaneciéndose en la distancia. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el goteo de la nieve derretida y la respiración agitada de Caleb e Isabela. Ambos estaban heridos, Caleb con un rasguño en el brazo y Isabela con un hematoma en la frente por una astilla, pero vivos. El polvo de la pólvora se asentó lentamente, revelando la cabaña con sus cicatrices de guerra, pero aún en pie, desafiante. Caleb entró en la cabaña, y sus ojos se encontraron con los de Isabela. En aquella mirada no había rastro de la quietud inquebrantable de antaño. Había alivio, sí, y un orgullo tácito por la valentía de ella, pero, sobre todo, había una emoción profunda que no necesitaba palabras. Era la confirmación de su conexión, forjada en el fuego de la batalla y el acero de la determinación. Isabela, por su parte, no vio al trapero solitario y enigmático, sino al hombre que había arriesgado todo por ella, que había cumplido su voto en el más noble de los actos. Los días siguientes fueron de curación y reconstrucción. Caleb y Isabela trabajaron juntos para reparar los daños de la cabaña, clavando tablones nuevos, sellando grietas. Cada martillazo, cada tronco colocado era un acto de construcción, no solo de la cabaña, sino de un futuro. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino un lenguaje de comprensión y afecto. Hablaban de vez en cuando, de cosas triviales, del tiempo, de la casa, pero la verdadera comunicación ocurría en los pequeños gestos. Una mano que se detenía un instante para rozar la otra, una mirada que transmitía apoyo, una sonrisa fugaz que revelaba un corazón que comenzaba a sanar. Isabela, al fin, se sintió verdaderamente libre. No era solo la ausencia de cadenas físicas, sino la liberación de la carga de su pasado. Los hombres que la perseguían se habían ido, y con ellos, la sombra de su antigua vida. Había encontrado su propia justicia, no a través de la venganza, sino a través de la supervivencia y la capacidad de luchar por sí misma. Y Caleb, al protegerla, había liberado su propia alma de la cárcel del dolor y la culpa. El recuerdo de su hermana ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba el poder de la redención. Su aislamiento había terminado, no por obligación, sino por elección, al abrir su corazón a la posibilidad de una vida compartida. A medida que la primavera llegaba al territorio de Wyoming, la nieve se retiró por completo, revelando la tierra fértil y los brotes verdes de la nueva vida. El hielo en el río se rompió, y el agua corrió libremente, como la esperanza que ahora fluía en los corazones de Caleb e Isabela. Construyeron un pequeño huerto junto a la cabaña, plantando semillas que prometían abundancia.
Las noches junto al fuego ya no eran de silencio tenso, sino de conversaciones tranquilas, de risas suaves, de planes para el futuro. El amor que había florecido entre ellos, improbable y discreto, era tan fuerte y resistente como los pinos que los rodeaban. No era un amor grandilocuente, sino uno forjado en la adversidad, en la confianza mutua y en el profundo respeto. El precio de la libertad, habían descubierto, no era la suma de $1000 que Caleb había pagado. Era el sacrificio, la valentía de enfrentar el pasado, la disposición a arriesgarlo todo por el otro. Era el acto de elegir la esperanza sobre la desesperación, la compañía sobre la soledad. La cabaña, antaño el refugio de un hombre solitario, se había transformado en un hogar, un santuario en el vasto y salvaje oeste, donde dos almas habían encontrado redención y un amor inesperado. Y así, mis amigos, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón del desierto invernal. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en la oscuridad más densa, y que la bondad y el amor pueden florecer donde menos uno lo espera. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato, por ser el eco que mantiene vivas estas viejas leyendas. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus historias, y que la memoria de aquellos que forjaron su destino con coraje y corazón perdure para siempre bajo este cielo estrellado. Hasta la próxima hoguera, pues.